porque la noticia está aquí. A continuación, en Prensa Libre, la entrevista de la semana. Buenos días, ahora nos encontramos con el ingeniero Máximo San Román Cáceres, ex vicepresidente de la República, ¿no? Y se puede decir también presidente de la República, pues, que llegó a esa responsabilidad. Buenos días, ingeniero Máximo San Román. Buenos días. Muy buenos días, don Fernando, y muchas gracias por darme la oportunidad de saludarlos y saludar a toda su teleaudiencia. Ingeniero, para nosotros muy gustosos, dada la importancia que usted ha tenido en la vida política del país, ¿no? Supo intervenir en momentos precisos. Cuéntenos, cómo ocurrió el autogolpe desde su punto de vista y, cómo se llevó a cabo y cuál fue su participación, porque creo que sería bueno que esté en la historia, ¿no?, del país. Muchas gracias. Yo lo que quiero destacar de su presentación es que Máximo San Román ha empezado desde obrero, ¿no es cierto? Después he sido empresario informal, no porque yo quería, sino la sociedad me obligó a ser informal, y hasta que después fui creciendo poco a poco y el acceso al crédito, que era inalcanzable para un pequeño empresario, me hizo formal. Y después he sido formal y yo puedo decir las ventajas y desventajas de ser un empresario formal. Y en ese sentido, esa es la experiencia que tengo para darlo a los jóvenes. Yo quiero convertir a esos jóvenes, ¿no?, que están un poco desorientados, que se conviertan en protagonistas de su destino. Mi participación actual obedece única y exclusivamente por atender a los jóvenes, porque Máximo San Román, mi hermano, en nuestro país maravilloso, ha recibido todo. He ocupado los cargos más importantes. Cuando empecé mi pequeña empresa, vi que la pequeña empresa necesitaba atención de parte del gobierno. Entonces formé una asociación de pequeños empresarios que se llamaba APEMIPE, y entonces cuando estaba en la organización necesité formar un fondo de garantías para garantizar a los pequeños informales que no tienen acceso al crédito, para que este fondo garantice. Llegué a ser presidente del fondo y así sucesivamente en todos los cargos de la pequeña industria. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Todas esas funciones son ad honorem, es el deseo de servir al país. Cuando yo estoy juramentando como presidente de APEMIPE, uno de los invitados de un zapatero mío había sido el señor Fujimori, que me lo presentó como el ingeniero Fujimori, rector de la Universidad Agraria y presidente de la Asamblea de Rectores. Entonces le dije, señor, perdóname, este señor es un personaje, no puede estar aquí, y lo invité a la mesa de honor. Ahí empieza primero el diálogo para ver cómo podíamos complementar a los pequeños empresarios con ese gran sector del conocimiento que es la Universidad Nacional Agraria. Ese fue el interés de poderlo atender, poder conversar. Finalmente, cuando logra inscribir el partido Cambio 90, la víspera del cierre de inscripción se presenta en mi casa y me dice que la persona más indicada para acompañarlo a la vicepresidencia es el ingeniero Máximo San Román. ¡Ploc! Yo simplemente, para mí fue una sorpresa, le dije, no, yo voy a apoyar tu candidatura, pero yo no quiero ser candidato. No, hemos decidido esto, así que esa propuesta en un partido desconocido me hizo participar siempre con un espíritu de servir al país como candidato a la presidencia. El resto es conocido. Logramos pasar la segunda vuelta y logramos arrasar en la segunda vuelta al Fredemo. Ahí ya era senador en la primera vuelta, por supuesto, y me eligen como presidente del Senado y del Congreso de la República. Ahí empiezo a trabajar, pero para esa vez el país estaba quebrado, mi hermano, si tú no recuerdas, un país inelegible, inviable, se negó hasta pagar la deuda externa. Entonces, para mí era un reto. Yo soy un hombre de retos, mano, no rehuyo absolutamente. Entonces empecé a aprender la hermenéutica parlamentaria y encontré que mediante delegación de facultades podíamos reformar el país, porque para mí solamente habían obstáculos que impedían nuestro desarrollo. Así que me aboqué en esa tarea
hemos hecho en esos 18 meses de democracia las reformas más importantes. Prácticamente le pusimos el piloto automático a la economía del país. Eso nos ha permitido saltar, eso nos ha permitido avanzar y eso nos ha permitido también que nos reconozcan como un país inexplicablemente envidiable por los otros países vecinos. Hemos llegado a crecer anualmente más del dígito, 11% de crecimiento del PBI. Cuando eso está pasando, ¿no es cierto?, se les ocurre dar el salto a vacío. No, sin conocimiento mío, por supuesto. Yo estaba en ese momento en República Dominicana para recibir el primer cheque de desembolso, ¿no?, de 550 millones de dólares. Entonces, yo lo llamé a Boloña, que era el ministro de Economía, para que los dos recibamos ese cheque en esa ceremonia de gobernadores del Banco Interamericano. Lastimosamente no llegó Boloña porque se produjo el autogolpe. Ante esa situación, yo intenté llamarlo al presidente para hacerlo reflexionar que no era necesario, que estábamos yendo bien, que tenía un Congreso que nos apoyaba el Fredemo incondicionalmente en un auténtico sentido patriótico. Sin embargo, nunca pude conversar, tuve que irme a Estados Unidos, a Miami, después convoqué a través del secretario general de la OEA para que haya una junta de cancilleres de la OEA para que condonen y que saquen al usurpador de Palacio de Gobierno. Lastimosamente todos esos esfuerzos se truncaron. Pero en el interín, el gobierno de Fujimori mismo, delegó al señor Boloña, que era el secretario de Economía, con el que había hecho todos los trabajos de reforma económica, principalmente en el país, juntamente con Vega Santagádea, para que vayan hasta Washington. Hemos tenido una reunión toda una noche con Boloña, donde me quería convencer de que contra mí no había nada, que era la oportunidad de gobernar sin el obstáculo del Congreso y todo. Y lógicamente yo soy un hombre de principios, no podía aceptar saltar a la dictadura, y se lo dije que el verdadero responsable del golpe era el señor Montesinos, que estaba asesorando a Fujimori. Recién en esa noche, Boloña escuchó el nombre Montesinos. Cuando le describí todo, él se puso en duda, vino a Lima, renunció al Ministerio de Economía momentáneamente, pero recibió el ruego de la CONFIEP, de la Asociación de Bancos y todo, y continuó Boloña y lo estabilizó la dictadura. Es más o menos un resumen rápido de los hechos que acontecieron en 1992. Pero Máximo San Román ha sido visitado por Boloña y Vega Santagádea para rogarle que continúe en el gobierno, que contra mí no había nada. Pero un hombre de principios es hombre de principios y renuncia a todas esas glorias del poder. Imagínense, el presidente y el vicepresidente dirigiendo un gobierno dictatorial. Eso no podía ser en Máximo San Román. Usted fue el senador más votado en ese tiempo, y también llegó a ser nombrado por las dos cámaras como presidente constitucional del país. Cuéntenos. Efectivamente, cuando se provoca el golpe, yo busco en la OEA para que descalifiquen al Perú, porque había un acuerdo interamericano donde se condenaba todos los golpes, pero lastimosamente la influencia de Estados Unidos y del jefe de Montesinos, el embajador Luis Einaudi, hicieron que en Bahamas consolidaran el nombramiento de Fujimori y que complete el periodo, y los que renunciamos y dejamos el Congreso fuimos los partidos democráticos. Entonces, pero había que hacer algo. Teníamos que continuar con el cumplimiento de la Constitución. Yo regreso después de esa reunión en la OEA, donde me escucharon los embajadores de América Latina, y vine a Lima. Me bajaron del avión, compadre. Estaba yo ya sobre el avión a las 11 de la mañana, debía llegar a Lima a las 5 de la tarde, donde había una multitud de compatriotas nuestros democráticos esperándome en el aeropuerto. Pero ¿cuál fue el poder y la fuerza de esta gente que tomó por asalto el poder? Que me bajaron del avión, a mi esposa y a mí, nos bajaron del avión porque no quisieron que despeguemos del aeropuerto de Miami.
Entonces, esto se postergó, embarqué en el otro vuelo, ya llegué a las 11 de la noche, donde lógicamente no encontré a nuestros paisanos ahí. Bueno, hemos pasado episodios trascendentales, pero siempre con el mismo fin. Pero ya en Lima, el Congreso de la República se reunió, declaró la vacancia del presidente constitucional y me buscó para que yo juramentara ante ese vacío de poder como presidente constitucional de la República, lo cual lo hice con mucho honor y con mucho orgullo, pero lastimosamente no hice caso a la gente en ese momento, ya con la banda presidencial, además prestada por un expresidente de la República, el arquitecto Fernando Belaúnde de Terry. Todo el pueblo me decía, a Palacio, a Palacio. Yo hice una invocación a las Fuerzas Armadas para que la verdad prevalezca sobre la mentira, para que la razón sobre la fuerza y la democracia sobre la dictadura, pensando que podía hacer reflexionar a los altos dirigentes de nuestras Fuerzas Armadas para que puedan apoyar la democracia. No fue así y perdimos la oportunidad de estar en Palacio y lógicamente yo solamente que hice la invocación a través de las embajadas de los países democráticos, entre ellos España y Colombia, que fueron a mi casa a reconocerme como presidente constitucional. No fue el resto de los embajadores y lógicamente ahí se fue consolidando poco a poco la dictadura. Pero aún así, yo convoqué como presidente constitucional de la República a una asamblea constituyente. Esta convocatoria fue tomada por la dictadura, mandaron al Jet para que recogiera al embajador uruguayo Gross Espiel y con él fueron a Bahamas e hicieron, tomando la propuesta de Máximo San Román como presidente constitucional, que se elija no una asamblea constituyente, sino un Congreso Constituyente Democrático, que es el que hizo y redactó la Constitución actual del 93. Ajá, sí, eso está pues en la historia del país, ¿no? Los hechos que ocurrieron con el autogolpe de 1992. Díganos, ustedes también, ha participado en procesos electorales para los gobiernos regionales del Cusco, por ejemplo, no creo que en 2 oportunidades. ¿Qué experiencia tuvo en esas presentaciones? Sí, después he participado en varios procesos electorales invitado por los líderes máximos, el señor Belmont, el señor Humberto Ley. Después también he sido candidato a la presidencia de la República con 2 partidos. Una, con Avanza País, el partido que está prestando el nombre al señor Hernando de Soto. Yo he sido candidato a la presidencia de la República ahí y después también he sido candidato a la presidencia de la República con Unión por el Perú, ¿no? Pero en esa oportunidad era imposible ganarle al partido dictatorial que gobernaba. Pero yo tenía un propósito de hacerle perder la mayoría en el Congreso, porque estos estaban haciendo del Perú su chacra. Entonces, conseguí ese objetivo y como verá, fue el inicio del fin del gobierno de Fujimori, porque lo obligué a Montesinos a comprar votos y uno de ellos fue Guri. Sí, sí, ha tenido usted una buena participación pues en ese lapsus que tuvo el país, ¿no? Y dígame, usted fue asesor o consejero presidencial de PPK. Ahora que se presenta como candidato a la presidencia del país, ¿busca continuar con la política del gobierno del expresidente? A ver, efectivamente, hace 10 años, 12 años, yo participé como candidato al gobierno regional. Y la verdad, y en 2 oportunidades, como usted lo dice, pero los 2 gobernantes que me han ganado han terminado en la cárcel, mi hermano, ¿no? Entonces, han ganado con malas artes. Yo solamente quise tener el respaldo de mi pueblo. ¿Sabe para qué? Para tener el propósito de refundar el Perú como Manco Cápac desde el Cusco. Ese deseo mío no se llevó a cabo porque no me eligieron gobierno regional, pero aún así hemos seguido trabajando. Después de esa participación, nos juntamos un grupo de personas, entre ellos el doctor Gilbert Violeta, y dijimos, ¿por qué no proponemos al presidente, que sea nuestro presidente, el economista de renombre mundial, el economista paisano nuestro,
Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, yo soy fundador con ellos para poder hacer esta organización y es el único partido que estoy inscrito, porque en los otros partidos siempre he sido invitado. Entonces, ahí en el primer intento que hicimos esa gran alianza con 4 partidos, quedamos en tercer lugar y en el segundo proceso, en el segundo intento, conseguimos que Pedro Pablo en la segunda vuelta derrotara a la candidata que tuvo más de 73 congresistas. En ese interín, Pedro Pablo, en este segundo proceso no acepté ningún encargo, ni electivo ni ejecutivo. Sin embargo, cuando estoy en Palacio, en el día de la juramentación, me dice: Máximo, tú tienes que estar cerca, esto hemos hecho juntos, quiero que estés a mi lado como consejero del presidente constitucional. Cuando se trata de servir al país, yo renuncio totalmente a todo, mano, y acepté ese encargo de ser consejero gratuitamente, ad honorem. No he recibido un centavo de sueldo durante los 18 meses que estaba en Palacio, con una oficina, es verdad, con secretarias, con movilidad, pero apoyando las actividades productivas de nuestro país. Hemos apoyado los concursos de los alcaldes productivos, de los gobernadores productivos, hemos apoyado el mejoramiento genético de ganado mediante transferencia de embriones, hemos apoyado el cultivo de pastos en la sierra con alfalfa Dormancia 350 y también he conseguido 1.000 millones de soles para que pase del Tesoro a COFIDE, para que se fortalezcan los fondos de garantía con el propósito de ofrecer créditos comerciales a los pequeños empresarios y que dejen de estar asumiendo riesgos tan altos como los créditos de los agiotistas. O sea, toda mi función dentro de Palacio ha sido apoyar al sector informal, apoyar al empresario emergente y apoyar al agricultor y ganadero de las partes altas de nuestro país que lógicamente aparentemente no tenían una forma de salir de la pobreza, pero con esta ganadería tecnificada, con estos pastos cultivados de una alfalfa que no necesita una gota de riego, solamente se alimenta de las aguas que caen del cielo, yo creo que vamos a sacar de la pobreza a nuestros paisanos de esa inmensa región y estoy seguro que en años más tarde, ojalá en 2 o 3, en nuestros territorios, nuestros altiplanos del Sarazara, de Ayaviri, de Sangarará, de Puno, de Junín, se convierta en un emporio de riqueza ganadera donde exportemos al mundo toneladas de queso de la más alta calidad con la tecnología que estamos obligados a transferirle a los ganaderos. Bien, sí, tiene muchas ideas, pero a ver, ahora como candidato presidencial, ¿qué es lo que usted quiere para el país? ¿Qué es lo que quiere para el país? Yo, mi participación, amigo, a mis años, a pesar de que tengo una vitalidad extraordinaria, yo puedo subir a los 5.000 metros a Cerro de Pasco, caminar y andar, pero mi participación es por los jóvenes del Perú, por mis hijos y por mis nietos. Ya no tanto por mis hijos, yo tengo 5 hijos, todos profesionales, oiga, y extraordinariamente bien formados. Entonces, ¿pero por quién estoy yendo? Por los jóvenes. Yo quiero convertir, ese es mi reto, esa es mi ilusión, mi obsesión, si queremos decir, cómo convertir a los jóvenes talentosos de nuestro país en protagonistas. Y esa forma es solamente dándoles conocimiento, capacitación, o sea, lo que yo he recibido. Yo he recibido de mi país una educación en una escuela fiscal pública de un pueblo que se llama Calca, la universidad en una universidad pública y he estudiado con beca de alojamiento y beca de alimentación. En ese sentido, yo me he propuesto entregar a mi país no menos de 50 institutos tecnológicos del más alto nivel para que estén formados ahí los jóvenes de las diferentes regiones. Además, va a tener esta particularidad. Todos esos institutos van a tener internado, o sea, se les va a dar alimentación y alojamiento y, lógicamente, la beca de estudios. ¿Para qué? Para que los jóvenes, hijos de campesinos de lugares alejados, puedan tener la oportunidad de estudiar igual que los citadinos,
cosa que a cuanto más gente vamos a formar con esos conocimientos, más rápido vamos a desarrollar a nuestro país. Estas propuestas no son propuestas, son realizaciones que ya lo hemos hecho y podemos demostrar que eso sí funciona. Y eso es sumamente importante porque después de haber tenido un grado académico, un grado tecnológico, ellos vuelven a sus lugares y se convierten en unos líderes extraordinarios. Los grandes medios de comunicación juegan un rol sustancial durante una campaña política, en la actual, por ejemplo. ¿Usted cree que están abiertos a todos los candidatos? ¿Cuenta con el apoyo de ellos? ¿Cómo ve el tema? Espero que estas elecciones van a ser sumamente diferentes. Antes había que pagar espacios en todos los medios de comunicación masiva. Esta vez está prohibido por ley, pero vamos a tener espacios gratuitos para que los partidos políticos expresen sus propuestas o, en nuestro caso, los resultados de nuestro plan de gobierno. Nosotros no tenemos que ofrecer nada. Nosotros ya lo tenemos demostrado lo que se debe hacer y, lógicamente, necesitamos el mandato del pueblo para masificarlo en beneficio de todo nuestro país. Y bueno, ya yendo al tema actual, nos encontramos afectados por el coronavirus y nos encontramos en una pandemia. ¿Qué opinión le merece cómo está la forma que está llevando o enfrentando el gobierno esta pandemia? Efectivamente, nadie esperaba en nuestro país y en el mundo que hubiera un virus que nos esté atacando a todos, sin diferencia de edades y sin diferencia de estratos sociales. A todos nos está afectando. Pero, afortunadamente, en el camino se han encontrado ciertos protocolos para evitar que esto siga produciendo muertes en nuestro país. Yo creo que inicialmente este gobierno sufrió de autosuficiencia. Pensó que en sus presentaciones diarias el presidente podía conducir, pero no se dio cuenta de la realidad. La realidad de nuestro país es que el 80% de nuestra población es informal y vive el día al día. Entonces no puede aceptar estar cerrado durante 30, 40 o 90 días o 180 días cerrado en su casa. ¿De qué vive? Entonces eso ha provocado que salgan de sus casas y en los mercados encuentren los medios de contaminación masiva que se ha producido. Pero afortunadamente hasta en eso tengo que agradecer a Dios y a nuestro pueblo. Ellos no han provocado el desborde social que en muchos países se han provocado. Han preferido irse a sus lugares y hemos visto cómo casas que ya no tenían techo, que estaban casi derruidas, han sido terminadas. Ahora está sirviendo de vivienda para todos los provincianos que vinieron a Lima y que regresaron, lo han vuelto a techar y además han llevado tecnología, están haciendo biohuertos, están produciendo fresas, tomates a 3.500 y 4.000 metros de altura. Entonces, yo digo que si llegamos al gobierno, tenemos que ser expertos en saber convertir esta dificultad de falta de empleo, de pandemia y todo, en una oportunidad. Y en cuanto al combate de este virus, tenemos que seguir ejemplos, protocolos que como por ejemplo en Guayaquil, en Quito, en Bolivia y en algún lugar, en Chota me parece, en el norte, han logrado prácticamente erradicar esa pandemia, pero simplemente siguiendo protocolos que no están ordenados ni aceptados por la OMS ni por la FDA, pero son productos de la experiencia y con buen resultado. Como en mi caso, yo tengo más de 300 trabajadores en la empresa y de ellos no hemos tenido un solo fallecido, y tenemos personas jóvenes y como tenemos personas también mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque nosotros hemos contratado un médico profesional, una doctora que ha hecho el protocolo. Apenas se notan los primeros síntomas, ella les aplica las medicinas correspondientes y por supuesto que no les administra la cortisona
porque el médico, inclusive Celi de Iquitos, ha determinado que ponerle cortisona preventivamente es como echar gasolina al fuego. Es así que tenemos que seguir y copiar esos buenos ejemplos para aplicarlo a nivel nacional. Ingeniero Máximo San Román, en la actualidad, no solamente ha afectado la pandemia al país, sino también un poco la crisis económica que aparentemente se ha animado, aparentemente, ¿no? Porque, pero antes, se veía fuertemente el tema del Ejecutivo contra el Legislativo y, el presidente ha sido, acusado de unos audios que demuestran un tipo de complot, digamos, un supuesto complot entre él y sus allegados. Ante ese panorama, ¿usted qué le diría al Ejecutivo? ¿Qué recomendaciones le daría al Ejecutivo, al presidente de la República? La misma invocación que he hecho siempre, para que la verdad prevalezca sobre la mentira. Lastimosamente, eso ha crecido como una espuma por no decir la verdad. Y las consecuencias son inclusive de nivel nacional. Hemos pasado por un momento dramático de inestabilidad política y eso se debe arreglar. Ahora está en manos del Poder Judicial y ese Poder Judicial que yo lastimosamente discrepo, va a demorar mucho tiempo en descubrir a los farsantes y a los que han falseado la verdad. Yo en mi declaración cuando me llamaron, yo dije, oiga, es tan fácil, sigan los pasos de Apolonio o Polonio, no sé cuántos, él es el que sabe de quién recibió la orden para que pueda conseguirle un puesto para este artista. Y eso es todo lo que se debería haber hecho, pero si se hablaba con la verdad no había necesidad de hacer tremendo escándalo y que casi todos los medios de comunicación están tomando horas de horas para difundir, cuando tenemos tantas cosas buenas que difundir y lógicamente tantas observaciones a malos manejos que pudieran presentarse. Es como un velo que se está poniendo en los ojos de la población para que solamente vean ese detalle tan tonto y tan nimio para poder cubrir las pantallas de televisión con esa noticia. Bien, ingeniero, y bueno, pues prácticamente para concluir con esta entrevista importante para el país, ¿qué mensaje usted le daría a nuestra población que esté expectante de tener una oportunidad, pues, de que nuestro país desarrolle? ¿Qué mensaje le daría? El mismo mensaje que he dicho toda mi vida. Tenemos un país maravilloso, lastimosamente desperdiciado, porque no sabemos elegir a nuestros gobernantes. Y quiero decirles, como modo de recomendación y observación, que las elecciones y los procesos electorales es el único momento donde el peso del más pobre y el peso del más rico tienen el mismo valor, su voto. En ese sentido, yo quiero que hagan una reflexión mis paisanos, pero con mucho cariño y por mucho afecto, y que se pregunten antes de querer ser presidente de la República, ¿qué han hecho en su vida? Porque el ejemplo que van a llevar allá va a ser algo que han hecho en su vida. Experiencias buenas, experiencias malas, todo lo que han hecho en la vida lo pueden mejorar para difundir, para que nuestro pueblo sea exitoso. Esa es la recomendación que hago, porque lastimosamente tenemos un país desperdiciado, con recursos naturales renovables y no renovables en abundancia, que están esperando que su gente, que sus talentos puedan transformarlo y convertir en riqueza, creando puestos de trabajo que tanto requiere nuestro pueblo y creando la economía que es producto del impuesto que deben pagar para el bienestar, para construir carreteras, para construir colegios, para construir universidades y para construir los 50 institutos tecnológicos del más alto nivel que nosotros sí vamos a construirlo en nuestro mandato presidencial. Bien, ingeniero Máximo San Román, gustoso de poder conversar con usted y esperamos en otra oportunidad seguir teniéndolo para poder escuchar pues su planteamiento, sus ideas y conocerlo mucho más, claro, ¿no? De lo que
sabemos que usted le puede mostrar al país. Con mucho gusto, don Fernando, y solamente decirles con humildad, ¿no?, que Máximo San Román ya ha sido presidente constitucional del Perú. No tuvo el apoyo y respaldo de las Fuerzas Armadas, pero también estoy seguro que en esta participación vamos a contar con el apoyo de todo mi querido pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque yo amo a mi tierra. Yo nunca he sacado el pie de mi país para trabajar en otro lugar. Lo que he sacado mi pie del país es para traer tecnología, para traer innovación, para traer créditos, para traer técnicos y para traer expertos para que me ayuden al despertar y despejar la vista de los jóvenes en quienes confío. La mayor fortaleza que tenemos es en nuestra juventud. Esa es la razón de participar de Máximo San Román. Máximo San Román, que ha recibido todo de su país, podía estar viviendo en sus cuarteles de invierno, disfrutando, educando y criando a sus nietos. No, señor, todavía yo no he cumplido mi función y me iré de este mundo con el compromiso de haber despertado y haberlos hecho trabajar en cosas buenas, en valores, en conocimiento, en desarrollo, a todos los jóvenes que están esperando una voz de aliento y un ejemplo para seguir adelante. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, ingeniero Máximo San Román.